Durante 3 años fui detrás de Sean, y ahora se había enamorado de una hermosa universitaria. Cuando me divierta lo suficiente, volveré a casa y me casaré contigo. Apoyándose en el compromiso que hicimos años atrás, Sean se entregó a una relación tras otra, sin importarle nada. Pensaba que yo era tonta y que estaba atada a él, incapaz de soltar. Pero esta vez no dije nada. Simplemente me di la vuelta y salí de su círculo. Sean nunca se molestó en disculparse ni en convencerme de volver. Rodeó con sus brazos a la chica que abrazaba y apostó con alguien, no la conozco. En menos de un mes estará llorando como un perro y rogándome que la acepte de nuevo. Pero Sean nunca tuvo la oportunidad de verme regresar. En su lugar, recibió el aviso de la cancelación de nuestro compromiso. El siempre arrogante Sean, fuera de sí, me agarró del brazo, con los ojos enrojecidos y la voz temblorosa, preguntó, ¿de verdad vas a dejarme? Parecía que Sean me había plantado otra vez. El centro comercial estaba lleno de gente. Incontables miradas curiosas se posaron en mí. Sostenía un pastel helado que casi se derretía, viendo pasar la hora más allá de las 6. La película que debía ver ya había terminado y aún así no había rastro de Sean. Le envié un mensaje, ¿qué te retiene esta vez? Por supuesto, no hubo respuesta. Mis sentimientos por Sean no eran ningún secreto. Tampoco lo era que no le gustaban chicas como yo, previsibles y aburridas. Lo había seguido sin vergüenza durante 3 años, que me plantara no era nada nuevo. Pero esta vez respondió con una rapidez inusual, estoy ocupado persiguiendo a alguien. Se me fue el color del rostro y de pronto recordé lo que habían dicho sus amigos, últimamente, Sean gastaba dinero para conquistar a una hermosa universitaria. Con el aspecto y el estatus de Sean, normalmente eran otros quienes lo perseguían. Pero esta vez, la chica lo había hecho esforzarse durante un mes entero, algo que nunca había ocurrido. Me escribió preguntándome si tenía algún consejo para conquistar a una chica. Mi mente se quedó en blanco. Estuve atónita un buen rato antes de teclear, yo tampoco lo sé. Sean guardó silencio después, probablemente arrepentido de haberme preguntado. Hice una pausa de unos segundos y luego pregunté, entonces, ¿vas a volver a plantarme? Sean y yo llevábamos años comprometidos, pero en realidad no nos conocíamos bien. Un día, tras un accidente de coche, Sean me sostuvo con fuerza entre sus brazos y nuestra relación se fue acercando poco a poco. Después de eso, Sean compró rosas por toda la ciudad y me confesó su amor. Entre fuegos artificiales, me dijo que estaba profundamente enamorado de mí. Pero un día, de repente, me miró y dijo que se había cansado. Más tarde, mi familia quebró y, tras perder a mis padres y amigos, desarrollé depresión. En el periodo más grave, Sean cuidó de mi día y noche. Me volví cada vez más dependiente de él. Sean me dijo que estaba cansado de mí, pero que no rompería el compromiso, y que yo no sería la única en su vida. Intentó hablar con suavidad, pero su arrogancia innata de joven rico se filtraba igualmente. Me casaré contigo, pero antes de eso no puedes interferir en mi vida. Entré en pánico y pregunté, ¿por qué? Sean sonrió, claramente sin ganas de explicarse, para decirlo claro, no eres mi tipo. Además, soy tan guapo. No puedes esperar que me dedique solo a ti, ¿verdad? Es demasiado. En ese punto, Sean suspiró y dijo con impaciencia, no lo entenderías aunque te lo explicara. No mucho después de esa conversación, Sean aceptó salir con una chica que se le había confesado. Cuando me enteré, me quedé clavada en el sitio, con todo el cuerpo rígido. Me enfrenté a Sean varias veces, pero al final lo agoté hasta la total indiferencia. ¿Se enfadó? Cuando se enfadaba, podía ser aterrador. Me miró fijamente, con los párpados tensos, me ocupo de ti por lo que hubo entre nosotros, Riviera. Dije que no debíamos interferir, y aún así tienes que hacerme sentir tan asqueado. Sus ojos estaban llenos de repugnancia. La muñeca me palpitaba de dolor y levanté la vista, con lágrimas cayendo sin aviso. No podía relacionar al hombre frente a mí con el Sean que me había protegido tan desinteresadamente antes del accidente. Pero me lo prometiste, dijiste que te gustaba,
que te casarías conmigo. Ahora me arrepiento, dijo Sean, apagando el cigarrillo. No lo soportas. Yo tampoco. Cancelemos el compromiso ahora mismo. Lo dijo mientras me agarraba de la muñeca y se daba la vuelta. En sus ojos no había rastro de broma. De verdad quería romper. Entré en pánico, con el rostro pálido, le agarré la muñeca. No, no lo canceles. Sean se detuvo, con el rostro inexpresivo, mirándome. No me queda nada más que tú, Sean, me atraganté, aferrándome a su muñeca. No cometeré más errores, no lo canceles, por favor. Pero mi disculpa no lo apaciguó. Me odiaba. Así que, sin ningún freno, cambió de novia incontables veces en estos 3 años. Por eso, sus amigos ricos solían burlarse de él. Sean es increíble, cada vez que pelea con su novia, todavía tiene a su prometida en casa para calmarlo. Sean solo daba una calada a su cigarrillo, sin responder. Alguien le preguntó, ¿y si Riviera de verdad se enfada y te deja? A Sean le pareció divertido. Nunca pasará, dijo apagando el cigarrillo, despacio pero con seguridad. Ella no se irá. Volví en mí mientras apretaba el teléfono, pero seguía sin haber mensajes de Sean. La ventana de la conversación se quedaba en mi texto, entonces, vas a volver a plantarme. Resultaba a la vez absurdo y desgarrador. En ese momento entró la llamada de mi terapeuta. Su voz era calmada y pausada, siempre con un tono reconfortante. ¿Perdiste otra vez? Sean no apareció. Le pregunté cómo lo sabía. Se rió y me envió un vídeo. En la escena con luz tenue, el rostro de Sean estaba medio oculto en sombras, y colocaba un collar deslumbrante en el cuello de la chica frente a él. El collar era de edición limitada, valía 8 cifras. Estaban tan cerca que sus respiraciones se entrelazaban. La chica se sonrojó al mirarlo y sonrió con suficiencia. Aunque hagas esto, aún no he aceptado estar contigo. Sean siguió el juego con paciencia. Entonces, ¿qué hará que digas que sí? La chica alzó el mentón. No estaré con un hombre ya comprometido, a menos que hagas desaparecer a Riviera. Sean rió. Si de verdad la hago irse, ¿aceptarás? El estómago se me revolvió. Apagué el vídeo, con el rostro pálido. Durante las últimas horas, Sean había hecho todo lo posible por conquistar a la belleza del campus. Mi terapeuta me preguntó, ¿quieres intentarlo otra vez? Antes de que Sean me acompañara a ver esta película, había hecho una apuesta con mi terapeuta. Si Sean no aparecía, prometía no volver a molestarlo nunca más. Pero, en realidad, ya no sé cuántas veces he hecho esta apuesta, y mi terapeuta está acostumbrado. Dijo que mi dependencia de Sean había superado con creces lo que una persona normal podía tolerar, dicho claramente, era una enfermedad mental. Era el trauma psicológico dejado por perder a un ser querido en poco tiempo. Cuando alguien se volvía un apoyo disponible, yo quería aferrarme desesperadamente, sin dudar. Me quedé paralizada. Al mirar el pastel en mis manos, ya derretido e irreconocible, una oleada de náuseas surgió de repente. Algo en mi pecho parecía desprenderse, poco a poco. Negué con la cabeza y dije en voz baja, no más apuestas. Estoy tan cansada. Mi terapeuta guardó silencio por unos segundos poco habituales, dándome espacio para visitarlo. Tiré el pastel derretido. Revisé la lista de contactos de Sean y los bloqueé a todos. Cuando Sean se enteró, ya habían pasado 3 días. Me detuvo en la escalera, con un pastel en la mano. Aquí está, el que querías. Tenía mucha demanda, la fila fue agotadora. En ocasiones, cuando me plantaba, Sean actuaba dulce si estaba de buen humor. Miré el pastel, recordando cuántas veces se lo había dicho antes, cuánto quería que me acompañara a comer ese pastel. Le pregunté, ¿vamos a comerlo juntos? En aquel entonces, Sean me había mirado y dijo con frialdad, no tengo tiempo. Pero ahora no tomé el pastel. En su lugar, llevé todo lo relacionado con Sean y lo dejé a sus pies. La sonrisa de Sean vaciló. Reprimió sus emociones y preguntó sonriendo, ¿qué significa esto?
Lo miré en silencio, sin decir palabra. Sean me metió el pastel en las manos con fuerza. Este pastel no fue fácil de conseguir. Aquel día tenía algo que hacer, te debo una. ¿Puedes sacarme de la lista negra? Sean estaba inusualmente paciente. Negué con la cabeza, no hace falta. En el mundo de Sean, inclinar la cabeza y rebajarse ya era la mayor concesión posible. Perdió la paciencia, con palabras de advertencia, da un paso atrás. No lo hagas demasiado. Lo interrumpí, levanté la vista para mirarlo y dije en voz baja, Sean. No quiero jugar más. En realidad, Sean es bastante orgulloso. Tras ver frustrados repetidamente sus intentos de complacerme, me miró con burla en los ojos. Riviera, ¿a qué juego estás jugando ahora? Antes, yo solía suplicarle, armar escenas sin pudor, hacer trampas, fingir rupturas. Siempre me sentía como una payasa, actuando un monólogo frente a Sean. Con un golpe sordo, el pastel fue arrojado a la basura. Sean se fue sin dudar. Probablemente pensó que estaba armando otra escena, molestándolo. Pero en las 2 semanas siguientes, nunca volví a buscar a Sean. Sean siguió tan calmado como siempre, apostando despreocupadamente con sus amigos. No la conozco. Después de un mes vendrá llorando. Chismes así se propagaron rápido en el círculo. Me expusieron en internet, etiquetándome como problemática y dramática, con insultos acumulándose en los comentarios. La prometida de Sean está armando otra escena, siempre finge irse para dar pena. ¡Qué asco! He oído que tiene depresión, ¿por qué no se muere de una vez? Total, es un estorbo. Atacar a otros con enfermedades mentales, ¿por qué no maldecir el pepino podrido de Sean? ¿Se lo buscó? Riviera es tan barata que se deja maltratar. Apuesto a que volverán a estar juntos muy pronto. Entré al perfil de quien insultaba con más saña. Era una cuenta falsa, con IP ubicada en la ciudad. Recordé vagamente que la chica a la que Sean perseguía era la belleza del campus de la Universidad A. Se llamaba Gunnar. De hecho, ya había oído ese nombre más de una vez. Últimamente se mencionaba aún más. Todos sus amigos decían que Sean pronto me daría una patada por ella. Antes, oír esto me habría entristecido tanto que no podría dormir. Pero ahora no parecía tan difícil de aceptar. Ya lo había entendido, a Sean no le gustaba. Camino a ver a mi terapeuta Oswaldo, recibí una noticia, mi cómic por fin había avanzado. La obra que presenté a un concurso muy probablemente había ganado el primer premio. Oswaldo me miró y sonrió, diciendo que no le sorprendía. Dijo que, aunque parecía tener el cerebro apagado cuando se trataba de Sean, estaba 100% dedicada a mi trabajo. A veces hablaba menos como terapeuta y más como un misí, directo al corazón. Los cómics eran tanto mi afición como mi trabajo. Por este premio había perdido mucho cabello, significaba mucho para mí. De regreso, estuve de buen humor por un raro momento, pero a mitad de camino me encontré con Gunnar. Era la primera vez que la veía. Miraba a Sean mientras retrocedía, diciendo alegremente, entonces, ¿cuándo vas a hacer que Riviera se vaya? Sean la miró sin decir nada y, de forma instintiva, extendió la mano para proteger a Gunnar, cuyos pasos vacilaban. Gunnar rió entre dientes y dio pasos más grandes. Te dije que no estaría con alguien que ya está comprometido. Date prisa y haz que se vaya. Su tono era el mismo que en los vídeos, con una entonación ascendente, mimosa y juguetona. Antes de que pudiera decir más, Sean pareció darse cuenta de algo y levantó la mirada. Nuestros ojos se encontraron a la distancia. Parecía que había pasado un mes entero desde la última vez que lo vi. Parecía recién salido de compras con Gunnar, aún cargando sus cosas. ¿Ves? Es muy evidente si te importa alguien o no. Antes, cuando arrastraba a Sean a ir de compras, estaba tan reacio. Cuando Oswaldo me preguntó si aún me importaba, sonreí y le dije que esta vez sí estaba renunciando de verdad. Pero renunciar siempre había sido una palabra sangrienta. Como ahora. Aspiré una bocanada de aire frío y me dije que no me importara. En una semana,
el abuelo de Sean regresaría. Cuando lo hiciera, podría cortar todos los lazos con Sean. Me di la vuelta para tomar otro camino cuando Gunnar de repente me llamó. Riviera, qué coincidencia. No esperaba que corriera hacia mí para presumir. Ese collar brillaba intensamente en su cuello. Escuché que rompiste con Sean. Pero creo que ya era hora. ¿De qué sirve estar con alguien que no te ama? Sean se acercó lentamente, sin intención de interrumpirla. Conocía bien el temperamento de Sean. Estaba enfadado conmigo por todo el alboroto reciente, así que deliberadamente quería hacerme sentir incómoda. Los miré y asentí. Sí, pues atesoren el tiempo que estén juntos, ya que saben que su amor siempre es pasajero. El rostro de Gunnar cambió de repente. El rápido cambio de mujeres alrededor de Sean siempre había sido una espina en su corazón. Por eso, cuando él empezó a cortejarla, no aceptó de inmediato, intentando por todos los medios parecer diferente a los ojos de Sean. No quería ser solo una más. Gunnar no estaba contenta e hizo todo lo posible por molestarme. Si Riviera habla por experiencia propia, es cierto. ¿Quién no sabe que Sean no te ama? No discutí. De hecho, no estaba equivocada. Sonreí y dije, espero que envejezcan juntos, y por favor enciérrense para no dañar a nadie más. Estaré esperando su invitación de boda. Quizá mis palabras hirieron a Sean, pues su rostro se fue oscureciendo. Preguntó, ¿qué quieres decir? Respondí simplemente, digo exactamente lo que dije. Ustedes dos son la pareja perfecta. Pero Sean me interrumpió de repente, con la voz llena de ira, ¿invitación de boda? ¿Qué quieres decir? Ah. Parece que olvidé decirle algo la última vez. Lo miré y dije, anulemos el compromiso cuando el abuelo regrese. Rara vez veía a Sean así. Tantas emociones mezcladas que era difícil saber si sonreía o estaba furioso al extremo. Riviera, ya te lo dije, su voz baja y advertente, no vayas demasiado lejos. ¿Quién te dio permiso para bromear con romper el compromiso? Sean seguía sin tomar mis palabras en serio. Lo miré y dije, ya te lo dije, no quiero seguir jugando. Sean estalló, ¿te atreves? Si no fuera por Gunnar a nuestro lado, su expresión casi me habría hecho pensar que de verdad me amaba. Que no podía soportar romper el compromiso. Me burlé de él, si te gusta tanto Gunnar, ¿por qué no le das una identidad abierta y legítima? Entonces Sean pareció recordar a Gunnar, que estaba a un lado, con los ojos enrojecidos, esforzándose por no llorar. Sean solo le lanzó una mirada antes de volver a fijar los ojos en mí. Me observó unos segundos y preguntó suavemente, ¿participaste recientemente en una competencia? Escuché que era importante para ti. Me tensé al instante. ¿Qué quieres decir? No tardé en saberlo. Esa noche, la editora me contactó diciendo que había cambios en el premio. No era una artista famosa y no era un gran galardón. Con la posición y riqueza de Sean, tenía medios para manipular el resultado. El significado de sus actos era claro. Si me atrevía a seguir sacando el tema de romper el compromiso, todo por lo que había trabajado se iría al traste. Sentí los dedos temblar y una náusea abrumadora me invadió. La noche antes de que regresara el abuelo, Sean me llamó desde el teléfono de otra persona. Al reconocer su voz, colgué sin dudar. Supe que esa noche Sean hizo un gran berrinche. Muchos de sus amigos notaron que algo iba mal y trataron de aconsejarlo. Esta vez te pasaste con Gunnar. Si no quieres romper el compromiso, al menos deberías disculparte y arreglarlo. Sean bebió un gran trago de vino y echó la cabeza hacia atrás. Fue ella quien insistió en casarse conmigo entonces. ¿De verdad cree que puede romper el compromiso? Creo que esta vez, ella de verdad. Con un fuerte estruendo, la copa se hizo añicos. No se irá, dijo Sean, al límite, con los párpados apretados. No lo permitiré. Cuando el abuelo regresó, sus amigos se apiñaron, ansiosos por el espectáculo. En cuanto entré, el salón quedó en silencio por unos segundos. Uno de los amigos de Sean le dio una palmada.
parece que Riviera ha llegado. Sean se quedó rígido un instante y me miró, con los ojos llenos de incertidumbre. Al verme, el abuelo regañó de inmediato a Sean. ¿No dijiste que Riviera tenía algo importante y no vendría? ¿Cómo te atreves a mentir a un mayor? No sabes respetar a los mayores. Iba a hablar cuando Sean me acercó suavemente y sonrió. Tal vez Riviera quiso darte una sorpresa. El ánimo del abuelo mejoró al oírlo y empezó a preguntarme cómo estaba. Riviera, has adelgazado. ¿Este chico te ha estado intimidando en secreto? Me quedé helada, dándome cuenta de que el abuelo llevaba años en el extranjero y Sean le había ocultado cosas. Sus recuerdos se habían quedado en la época en que Sean me adoraba. Al verme callada, el abuelo le dio una palmada a Sean. «Mocoso, ¿has hecho sufrir a Riviera?» Sean no respondió, su mirada seguía fija en mí. Cada vez que intentaba hablar, sonreía e interrumpía con soltura. Lo miré, confundida. De pronto sentí algo frío en la palma. Había aparecido una pulsera. El abuelo me dijo, ahora que he vuelto, planeo adelantar la fecha de la boda de tú y Sean. Sabía muy bien lo que simbolizaba esa pulsera. La devolví de inmediato. En realidad, hoy vine a hablar de algo con el abuelo. Es sobre Sean y yo. Riviera. Sean se deslizó de nuevo a mi lado, me acomodó el cabello y sonrió. El abuelo acaba de recuperarse, si no es importante, hablemos otro día. Ya ni podía contar cuántas veces me habían interrumpido. Sonreí a Sean con amarga ironía. Es importante. ¿Cómo no iba a hacerlo romper el compromiso? Lo es, Sean seguía sonriendo, con voz suave. Riviera, piensa bien antes de hablar. Cuando sonreía, parecía que había estrellas escondidas en sus ojos, así lo describía antes. Pero ahora me resultaba repulsivo. Tengo muy claro que solo se trata de perder el premio, de que todo ese esfuerzo no valga nada. No es gran cosa. Me preguntaste antes si había una forma de ganar el corazón de Gunnar, ¿verdad? Sean me miró, su sonrisa volviéndose fría. Yo le devolví la sonrisa. Es simple, rompe el compromiso conmigo. Entonces ella aceptará estar contigo. Al terminar, el salón quedó en un silencio sepulcral. Los rostros de sus amigos cambiaron y miraron instintivamente a Sean. Nunca esperó que yo sacara el tema. Todos podían ver que sus emociones estaban a punto de estallar, pero cerró los ojos y reprimió su ira. Me metió la pulsera en la mano, con voz suave, como calmando a una novia celosa. Gunnar. No me gusta. ¿A quién no me gusta? No dejaré que vuelva a aparecer ante ti. El abuelo rara vez vuelve a casa, no causes problemas. Tras decir esto, se volvió a explicar al abuelo, Riviera solo bromea. No estoy bromeando, lo interrumpí con dureza. Sean se quedó helado. No tenía buen carácter y, tras tantas interrupciones, ya no pudo seguir fingiendo. Se volvió de repente hacia mí, con los ojos llenos de furia helada. Riviera. Pronunció cada palabra con énfasis. ¿De verdad quieres romper el compromiso conmigo? Esta cuestión no tenía segunda respuesta. Sí. Lo miré y respondí sin dudar. Siempre había sido Sean quien sacaba el tema. Pero esta vez, cuando lo planteé yo, por primera vez se negó. Me preguntó, ¿y si no acepto? No estoy negociando contigo. Nos miramos fijamente, en un punto muerto, con emociones arremolinándose en sus ojos oscuros. Justo antes de mirar al anciano, exhaló de pronto. Está bien. Sean aceptó con facilidad y rompió el acuerdo sin pestañear. Esa facilidad se sentía extrañamente mal. Al irse, su voz burlona llegó desde atrás, Riviera, volverás pronto. Ese mismo día, mi editora llamó de urgencia. Es extraño, ¿ofendiste a alguien últimamente? El premio que ya estaba asegurado fue reasignado de repente. Mi corazón dio un salto. Ya había llegado. En la habitación silenciosa, oía claramente mis latidos hasta que poco a poco se calmaron. Me acosté mirando al techo y dije en voz baja,
si se fue, se fue. Un premio pequeño. No me importa. Colgué, pero no pude dormir. No importar. ¿Cómo no iba a importar? Durante 2 días me encerré en la habitación. Sentía oleadas de emociones subir y ser reprimidas. Me dije que estaba bien, que habría muchas oportunidades en el futuro. Pero justo después, la editora llamó de nuevo. La editorial también había tenido problemas de repente. Las emociones que había contenido regresaron con fuerza, casi ahogándome. Una cosa tras otra. Sean estaba haciendo todo lo posible para dificultarme la vida. Debería haberlo esperado. Sean siempre había sido así. Cualquiera que lo molestara sentiría su venganza. ¿Pero por qué? ¿Qué derecho tenía de tomarme como objetivo? Días después, al escucharme preguntar esto, Sean me miró, aplastando lentamente el cigarrillo en su mano. Parecía un poco desaliñado después de unos días de ausencia. Sonrió con suficiencia, hablando como un bribón. ¿Por qué debería importarme? Si quieres seguir causando problemas, tengo todo el tiempo para entretenerte. El abuelo ha fijado una fecha de boda. No importa si rompemos el compromiso, simplemente podemos casarnos. ¿Quieres dejarme tanto, Riviera? No te dejaré salirme con la tuya. Mi mente zumbaba y estaba tan enojada que me pitaban los oídos. Sean permaneció sentado tranquilamente, observando cómo mis emociones comenzaban a desbordarse. Al mirar su rostro, no pude contenerme más. Levanté la mano y le di una bofetada fuerte. La bofetada fue tan poderosa que mis dedos se adormecieron. ¿Sabes cuánto trabajé para obtener este premio? ¿Cómo te atreves a destruirlo tan descuidadamente? Sean, qué despreciable eres. Las emociones que había reprimido en los últimos días finalmente estallaron. Sentí mi voz temblar, la nariz ardiendo por la incomodidad. Sean giró la cara. Se quedó paralizado un segundo antes de girarse y sonreírme. Soy despreciable. ¿Quién insistió en casarse conmigo? Si querías quedarte, quédate. Si quieres salir, solo aplaude y vete. Riviera, ¿qué diablos crees que soy? Estaba tan enojada que no podía detener el temblor de mis manos. Entonces puedes cambiar de novia y coquetear con Gunnar frente a mí. Se supone que debo esperar a que vuelvas a mí. Sean desvió la mirada, diciendo casualmente, te lo dije, si no te gusta, Gunnar nunca aparecerá frente a ti. ¿Y tú qué? ¿Qué? Eres tan repugnante, me das asco. Puedes desaparecer para siempre. Riviera. Sean estaba completamente furioso. Me miró intensamente. Creo que estaba tan enfadada que no podía ver con claridad. En realidad, vi los ojos de Sean enrojecerse. Pensé que todavía nos esperaba una larga pelea. Pero después de esa conversación, Sean guardó silencio de repente. Más tarde, recibí una llamada del amigo de Sean. Su voz estaba ansiosa. Riviera, necesitas ir a ver a Sean. Está a punto de ser golpeado hasta el hospital. Me quedé paralizada, pensando que había oído mal. ¿Es esto real? Hubo un extraño silencio en el otro extremo durante 2 segundos. No estoy bromeando, es el abuelo de Sean. Recordé que ese día al final, el abuelo de Sean apenas había hablado. Pero claramente había notado que algo andaba mal entre Sean y yo. Así que después de que me fui, el anciano hizo que alguien investigara la causa. Todo lo que Sean había hecho durante los años, cada cosa, había llegado a oídos de su abuelo sin faltar un detalle. Esa noche, llamó a Sean a casa. El abuelo de Sean se sentó en el patio, esperando su regreso. El palo le golpeó con un golpe sordo, cada impacto más fuerte que el anterior. Sean se arrodilló en el suelo, con la cabeza baja, sin hablar. El teléfono seguía instándome. Guardé silencio 2 segundos y pregunté, ¿qué quieres decir? ¿Debo hacer estallar fuegos artificiales y abrir champán para celebrar? No, Riviera, realmente puede ser tan cruel.
El abuelo de Sean está enfadado por tu culpa. ¿No puedes al menos ir a hablar con él? No dije nada y colgué el teléfono. El abuelo de Sean no se contuvo. Sean fue golpeado severamente y terminó en el hospital. Yacía en la cama del hospital, con el cuerpo adolorido por completo. Pero parecía que no lo sentía, su mirada perdida en la oscuridad interminable fuera de la ventana. Su mente estaba llena de las palabras de su abuelo. ¿No es suficiente que haya vuelto? Planeaba seguir escondiéndome este desastre. Sean, te has vuelto loco. El golpe que recibía le dolía más que nunca. Al principio, Sean no parecía emocional. Desde el momento en que su abuelo regresó, sabía que no podía ocultar la verdad. No había forma de escapar del castigo. Soportó el dolor e intentó argumentar, si lo oculté de ti, pero se lo dejé claro a Riviera desde el principio. Antes de la boda, no interferiríamos el uno con el otro. El rostro de su abuelo se oscureció de ira. No interferir. Sean, ¿crees que estoy ciega? ¿Quién no lo veía? Solo estás aprovechándote de los sentimientos de Riviera para hacer estas cosas despreciables. ¿No fuiste tú quien se confesó, armando un gran escándalo como si todo el mundo tuviera que saberlo? ¿Qué promesas hiciste entonces? Mira lo que has hecho estos 3 años. Riviera se enfermó gravemente, lo sabes, ¿verdad? Sabes cómo depende de ti, así que hiciste estas cosas despreciables a propósito para degradarla. Sean apretó los labios, pero no habló. Para Sean, esas palabras parecían indiferentes, pero al pensarlas, cada una se sentía extrañamente como una aguja clavándose en su pecho. El anciano se enfureció más mientras continuaba, sacando muchos recuerdos del pasado. Sean mantuvo la cabeza baja, escuchando en silencio. En realidad, esas cosas ya se habían vuelto borrosas en su mente. Pero una vez que el anciano las mencionó, regresaron con fuerza. No pudo evitar recordar la película que había prometido ver con Riviera antes de que su relación se rompiera. Por su sola frase, Riviera lo esperó 1 hora abajo en el edificio de la empresa. Siempre sonreía al verlo. Incluso cuando hablaba, lo hacía con cautela, diciendo, Sean, hace tanto que no ves una película conmigo. Vamos a ver una este sábado, ¿de acuerdo? ¿Qué estaba haciendo él en ese entonces? Oh. Estaba mirando hacia abajo, enviando mensajes a Gunnar. En realidad, no le gustaba ninguno de ellos. Solo disfrutaba la novedad. Realmente no la escuchaba. Cuando levantó la vista, vio a Riviera sonriendo, esperando su respuesta. Se congeló un segundo, asintió al azar y luego lo ignoró rápidamente. Más tarde, Riviera le volvió a escribir, pero no respondió. Porque sabía que, incluso sin responder, Riviera no lo dejaría. Siempre tuvo esa confianza, creyendo que Riviera siempre estaría allí para él. No fue hasta que se emborrachó con sus amigos que el recuerdo resurgió. Pero justo cuando envió el mensaje, apareció un signo de exclamación rojo. La sonrisa de Sean se congeló de repente. Sus amigos se agolparon alrededor. ¿Qué pasa? Solo entonces Sean miró la última conversación que tuvo con Riviera. El signo de exclamación rojo estaba junto a la pregunta sin responder, entonces, ¿vas a volver a plantarme? La marca de tiempo mostraba que era de hace 3 días. Sean se quedó atónito un momento. Escuchó los comentarios de sus amigos. El día 7, Riviera realmente te estaba esperando. Se veía bastante patética, sosteniendo el pastel que se derritió. Te lo digo, Sean, no lo lleves demasiado lejos. Sean se desligó del recuerdo. Cerró los ojos, incapaz de aceptarlo. Pero no era la primera vez que hacía algo así. Cuanto más pensaba, más pálido se ponía. Recordó el día que se topó con Riviera mientras estaba con Gunnar, cuando instintivamente extendió la mano para estabilizar el cuerpo tambaleante de Gunnar. Levantó la vista y vio a Riviera a poca distancia, observándolos. La calma en su rostro hizo que su corazón se apretara. Nunca había visto esa expresión en Riviera antes. Una oleada de frustración se levantó dentro de él.
Era la sensación de que algo que una vez fue suyo estaba a punto de perderse para siempre. Quiso acercarse y decir algo, pero luego recordó el pastel que había tirado a la basura. De repente se volvió frío. Observó cómo Gunnar se acercaba y se burlaba de Riviera, conteniendo deliberadamente sus palabras. Quiso verla sufrir como venganza. Pero Riviera solo sonrió y les deseó lo mejor. Su sonrisa era cegadora. Incluso dijo que asistiría a su boda con Gunnar. Fue entonces cuando Sean perdió el control. ¿Por qué Riviera mencionó romper el compromiso? ¿Cómo se atrevía? Así que, como un idiota, utilizó el premio para provocarla. No permitiría que las palabras, romper el compromiso, salieran de la boca de Riviera. Nunca pensó que Riviera lo dejaría. Las palabras del anciano continuaron: si te gusta tanto esa belleza de la escuela, ve tras ella. Pero si aún te consideras un hombre, entonces pide disculpas apropiadamente a Riviera y compénsala. No vuelvas a molestarme. Al escuchar esas palabras, los ojos de Sean se inyectaron de sangre. En ese momento, comprendió completamente de dónde provenían su frustración e ira. Estaba furioso. Había hecho las cosas difíciles a propósito para ella. Solo quería que Riviera se rindiera. Bajó la cabeza y murmuró una respuesta baja. Dijo: me gusta Riviera. No quiero romper. Pensé que después de que Sean fuera al hospital se calmaría un tiempo. Pero a la mañana siguiente apareció en mi puerta, apoyado en una muleta. Lucía ha hecho un desastre. Ya no me involucraré con el premio ni la publicación, dijo de repente. Parecía que había venido hasta aquí solo para disculparse. No pude evitar reír ante la idea repentina. Alguien como Sean nunca inclinaría la cabeza. Siempre se situaba por encima de todos. Nunca estaba equivocado. No lo pensé 2 veces antes de moverme para cerrar la puerta. Pero Sean dio un paso adelante, bloqueándola con el pie. Se presionó contra la puerta, sin dejar que la cerrara. La mano envuelta en vendaje se rasgó, saliendo sangre, pero Sean se mantuvo firme. No mostró señal de retroceder. Simplemente me miró. No sabía qué quería hacer esta vez. Últimamente, todo lo que había pasado era suficiente para frustrarme. No entendía. ¿Por qué debería seguir aceptando la tortura de Sean, una y otra vez? De repente abrí la puerta de golpe, agarré lo que pude cerca de la entrada y se lo lancé a Sean. Mi bolso, mi abrigo, mis llaves. Todo lo que pude, lo arrojé. ¿Qué? ¿Vas a desquitarte conmigo solo porque el abuelo te golpeó? ¿Viniste aquí solo para disgustarme? Sí, con el premio perdido, deberías estar bastante feliz, ¿verdad? ¿Por eso viniste a hablarme de todo esto? Sean, eres realmente un idiota de mierda. El área a nuestro alrededor era un desastre. Sean no esquivó. Solo se quedó allí, dejando que las cosas lo golpearan. Jadeé buscando aire y lo miré, sonriendo amargamente. ¿Cuál es tu siguiente truco para atormentarme? Antes de que pudiera terminar, Sean se acercó de repente. Me envolvió con fuerza entre sus brazos. Su voz, amortiguada y ronca, llegó a mi oído: Riviera, no volverá a pasar. No volverá a pasar. No tienes que. Sean lloró. Antes, siempre era yo quien lloraba frente a él, hecha un desastre de lágrimas. Cuando estás enfermo, tus emociones son inestables. Tenía una dependencia poco saludable de Sean, solo con él cerca podía calmarme. Así que le temía a que se fuera. Incluso si decía algo absurdo o hacía algo extremo, me decía a mí misma que no importaba, mientras él estuviera allí. En aquel entonces, Sean aún era paciente. Tras limpiar suavemente mis lágrimas, se reía de mí, burlándose: mírate, tus ojos están tan hinchados que ni puedes ver. Sean decía que nunca lloraba. Pero ahora lloraba frente a mí, completamente deshecho. Lo aparté, sintiendo de repente ganas de vomitar. Dije: Sean, esa expresión tuya es realmente asquerosa. Sean de repente parecía otra persona.
Aparecía frente a mí cada vez más a menudo. Se encargaba de muchas cosas por mí. La gente empezó a decir que Sean había cambiado. El viento era frío en pleno otoño. El dobladillo del abrigo de Sean se movía con el viento. Se quedaba quieto fuera del estudio, sosteniendo algo, tal como lo hacía hace tiempo, esperándome. Había dicho muchas veces que no quería involucrarme más con Sean, pero nunca parecía escucharlo, insistiendo en acercarse. Me irrité. Tiré todo lo que me trajo al suelo, destrozándolo. ¿Puedes dejar de darme asco? Había pensado en estos cambios muchas veces antes. Preguntándome cuándo Sean se daría la vuelta, cuándo me miraría, cuándo volvería a ser la persona que me amó. Pero ahora ya no lo necesitaba. La mirada de Sean cayó sobre el desorden en el suelo, moviéndose su nuez. Permaneció en silencio unos segundos, luego se agachó y recogió todo. Después me miró. ¿No te gustan estos? Entonces traeré otra cosa la próxima vez. Era como si no hubiera escuchado mis palabras, o no notara mi repulsión. Al día siguiente, todavía apareció cerca de mí. Esto continuó hasta fin de año. En Nochevieja, comenzó a caer una nevada intensa. Las calles estaban llenas de gente. De repente, alguien gritó, «¡Miren!». Un gran fuego artificial multicolor estalló en el cielo oscuro. Los fuegos artificiales en Nochevieja no eran nada especial, así que seguí caminando contra el viento y la nieve. Entonces hubo otra exclamación, «¿Riviera? ¿Quién es esa? ¿Por qué aparece su nombre allí? ¡Qué romántico!». Debe ser una declaración. Sentí que algo no iba bien y me detuve, mirando hacia arriba. El fuego artificial estalló formando dos palabras. Tras una breve pausa, desapareció rápidamente en la noche. Riviera. Mi nombre. Me quedé congelada un segundo, luego miré hacia otro lado y seguí caminando, como si nada hubiera pasado. La nieve se hizo más intensa, y, entre la mezcla del blanco de la nieve y la oscuridad de la noche, una figura borrosa permanecía silenciosa bajo el edificio. Al acercarme, vi a Sean parado en la nieve, observándome en silencio. Los fuegos artificiales seguían explotando a lo lejos, uno tras otro. Sean dijo suavemente, «Riviera, feliz año nuevo». No respondí y seguí caminando, fingiendo no verlo. Al cruzarnos, Sean de repente me agarró de la muñeca. «Después de todo este tiempo, ¿realmente no puedes perdonarme?». Su voz estaba ronca. Otro fuego artificial estalló en el aire. No quería perder la calma al acercarse el año nuevo. Me detuve 2 segundos y lo miré, «Olvídalo, Sean. No vengas más a molestarme». Su nuez se movió, «pero no quiero estar separado de ti». Sentí que su voz se ahogaba en emoción. No prometimos que, pase lo que pase, siempre estaríamos juntos. Todavía hay tantas cosas que no hemos hecho. El viento se mezclaba con la voz de Sean en mis oídos. Mencionaba muchas pequeñas cosas del pasado cuando estábamos juntos. En aquel entonces, realmente me amaba. Pero su amor fue breve. Ahora, al mirar atrás, todo lo que recuerdo son esos sentimientos amargos. Mis dedos se movieron ligeramente y levanté la vista. Los copos de nieve cayeron en mi rostro, fríos y cortantes. En realidad, durante este tiempo había logrado ignorar por completo la existencia de Sean. Sabía muy bien que la respuesta más cruel era ignorarlo, tal como él me había tratado antes. Pero ahora, Sean no podía soportarlo. Su voz estaba seca mientras me rogaba que no lo tratara así, suplicándome que lo reconociera. Pero esta Nochevieja no quería arrastrar este enredo al nuevo año. Por alguna razón, mis palabras se hicieron más pesadas. Todos esos años, siempre fui yo quien recibía los regaños. Lo sé, tus amigos se reían a escondidas de mí por ser un idiota, siempre esperé que volvieras. Durante esos años tomé medicación y traté de convencerme de soltarlo. En realidad, siempre lo supiste. Sabías que dependía de ti, que enfermaba, que no podía vivir sin ti. Por eso me trataste así. No es cierto, Sean. Sean se puso rojo de repente, con lágrimas en los ojos.
Lo siento. Lo siento, Riviera. Sean volvió a llorar. Susurré, ya que lo sabes todo, deberías entender que no voy a volver. Si aún sientes culpa, no te presentes frente a mí. Mirarte me da realmente asco. Sean lloró incontrolablemente en la nieve aquella noche. Lo sé, soy un desgraciado. Pero nunca pensé en romper el compromiso. Por favor, Riviera, no hagas esto. Sean seguía disculpándose. No podía ni hablar por las lágrimas. Tras un largo rato, me sacudí la nieve de la ropa y le pregunté, ¿ya has llorado suficiente? Cuando termines, me voy a casa. Sean se congeló y la luz en sus ojos se apagó lentamente con mis palabras. Parecía no creerlo, con un último hilo de esperanza preguntó, entonces, ¿realmente ya no me quieres? No dije nada. Le hice un gesto con la mano y me fui sin mirar atrás. La nieve parecía intensificarse. El viento aullaba y las luces tenues parpadeaban a nuestro alrededor. Sean permaneció allí, cubierto de nieve. No se movió, su mirada fija en la dirección en que me fui. Un dolor agudo atravesó su pecho. El reloj de la plaza dio la hora. Había llegado el año nuevo. Sean recordó de repente una pasada Nochevieja, cuando también había nevado. Riviera insistió en arrastrarlo abajo para hacer muñecos de nieve. Su nariz estaba roja por el frío, pero logró hacer 2 muñecos. Corrió hacia Sean, sosteniendo uno y diciendo, este es lindo, Riviera, y este es tonto, Sean. Muy bien. Ahora puedes empezar a elogiarme. Sean la miró unos segundos antes de sonreír y llamarla fea. Entonces Riviera lo persiguió con bolas de nieve, lanzándolas por todos lados. Él esquivaba, pero nunca olvidó devolverle la broma. Sean tiró de la comisura de su boca, sin poder recordar cuántos años habían pasado desde ese momento. Sonrió, pero luego se dio cuenta, esa escena nunca volvería a ocurrir. La sonrisa desapareció de su rostro. Se agachó, tomó un puñado de nieve, sintiendo el frío penetrar, entumeciéndolo por completo. Incluso su corazón, que alguna vez estuvo vivo, parecía congelado. Riviera había dicho que su presencia solo la repugnaba. Desde entonces, Sean nunca pudo aparecer abiertamente frente a ella. Incluso hablar cara a cara se había convertido en un lujo que ya no podía permitirse. Gunnar hacía berrinches y lo buscaba varias veces, pero cada vez que Sean veía a Gunnar, no podía evitar recordar la mirada desolada de Riviera. Estaba demasiado frustrado para hablar y Gunnar, al ver su silencio, comenzó a llorar sin control. Pero, pase lo que pase, Sean no podía mostrar emociones. Gunnar se volvió loco de repente, agarrando fuertemente la mano de Sean en el coche, negándose a soltarla. Ambos tuvieron un accidente de coche. El fuerte choque fue seguido del sonido de cristales rompiéndose. Gunnar sintió un dolor agudo en el rostro. Su orgullosa y hermosa cara ahora estaba cubierta de sangre. Ambos terminaron en el hospital, acostados allí durante meses. Probablemente fue por todas las injusticias que habían cometido en el pasado. De repente, la suerte de Sean cambió para peor. Nuevamente hospitalizado tras un accidente de coche, yacía en la cama, mirando en silencio por la ventana. De pronto escuchó voces en el pasillo, hablando de un famoso artista de cómics. Sean se incorporó. Creyó escuchar el nombre de Riviera. A lo largo de los años, ella solo había mejorado. No se detuvo por el premio que la había interceptado a mitad de camino. Ahora era una artista de cómics reconocida. Incluso un pequeño cuaderno de bocetos que dibujó cuando no era famosa estaba siendo redescubierto por la gente. La portada de ese cómic era tan familiar que, al abrirlo, una ola de nostalgia lo golpeó, haciéndole temblar las manos. Por impulso, Sean preguntó por el cómic de Riviera. La pregunta que había mantenido en su mente por tanto tiempo fue respondida por ella con un frío y distante, no hace falta mencionarlo. Llegó otra Nochevieja. Parecía que Riviera había dejado todo atrás, y la indiferencia y distancia en sus ojos perforaban el corazón de Sean. Abrió la boca, queriendo decir algo, pero antes de que pudiera,
Riviera le hizo un gesto con la mano. A través de la espesa noche, Sean la vio girar y alejarse sin mirar atrás. Su figura se mezcló lentamente con la oscuridad. Luego, desapareció. Las palabras que Sean aún no había dicho se quedaron atascadas en su garganta. El entorno volvió al silencio absoluto. Era como si, al irse Riviera, se hubiera llevado todo el calor con ella. Tras un largo rato, Sean habló al silencio. Susurró la bendición que no había podido dar. Dijo, Riviera. Feliz año nuevo. Que estés a salvo y feliz.